Bendiciones, buenas noches, bienvenidos a otro programa más de Centro Cristiano, Reino de Embajadores, tu iglesia, tu familia, tu casa. Síguenos en cada una de las redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube. Activa las alertas para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Esta noche vamos a estar tocando un mensaje acerca del poder de la resurrección en nuestras vidas. Y me acompaña mi esposa, la pastora Janet González, quien yo quiero que salude la audiencia y nos dirija en oración. Amén. Para leer la palabra del Señor que tenemos hoy. Amén, bendiciones, buenas noches. Qué bueno que podemos estar nuevamente este miércoles conectados a ti. Somos tu iglesia, tu familia, tu casa. Comparte este mensaje. Cuando compartes nos estás ayudando a seguir propagando el evangelio del reino, como dice la palabra y como Jesús nos enseñó que este evangelio del reino sería predicado hasta los confines de la tierra. Así que no importa si estás viéndonos en vivo o si estás viéndonos grabado, como quiera, la palabra de Dios es viva, es eficaz, así que te vamos a pedir que puedas colaborar con nosotros para que podamos seguir expandiendo este mensaje de bendición hasta lo último de la tierra. Así que te vamos a invitar a que puedas unirte a nosotros en oración para que todo lo que hay en el corazón del Padre pueda ser hoy ministrado a tu vida por medio del Espíritu Santo. Padre, te adoramos y te bendecimos en la noche de hoy. Te damos gracias por tu presencia. Gracias, Padre, por cada vida que está conectada en este programa, Señor. Venimos declarando que tu palabra no retorna atrás vacía, sino que hace aquello por la cual es enviada. Hoy nosotros venimos en el poder del acuerdo, enviando tu palabra para bendición, para restauración, para fortaleza. Declaramos, Padre, que hoy tu palabra se hace rema y viva en nuestros corazones, de manera que podamos hoy vivir y siempre en el poder de la resurrección. En el nombre poderoso de Jesús, amén y gracias, Señor. Amén. Pastora, ¿usted puede ayudarnos leyendo Romanos capítulo 6, verso 1 al 4 de la Nueva Versión Internacional Castellana? Claro que sí, dice, ¿qué concluiremos? Comienza con una pregunta, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con él en su muerte. De modo que, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. Poderosa la palabra del Señor. Amén. Lo primero es que estamos viendo cómo la gracia de Dios recibida en Cristo por Amén. medio de su muerte y de su resurrección no es algo para tomarse a la ligera. Pablo nos dice claramente que persistir en el pecado para que la gracia abunde no es lo que el creyente debe hacer. Muchas personas tienen temor de que se hable mucho de la gracia, de que se hable de que la salvación es por gracia y no es por obra. Piensan que las personas lo van a coger como una licencia para pecar. Pero la palabra nos establece claramente que la gracia no es una razón para que continuemos pecando. Al contrario, dice, de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en el pecado? No podemos vivir más en el pecado. Y podemos dejar de vivir en el pecado, perdonen el trabalengua, porque ya morimos juntamente con Cristo. Por gracia fuimos rescatados a través del sacrificio de la cruz. Al Jesús morir en la cruz y nosotros morir juntamente con Él, fuimos rescatados del poder del pecado, como discutíamos la semana pasada. Así es. Y eso nos permite caminar en una vida donde no tenemos que practicar el pecado más, no tenemos que seguir practicando el pecado. Y podemos hacer, como dice Pablo,
que de ninguna manera persistiríamos en el pecado para que la gracia abunde. Así es. No tenemos que persistir en el pecado, porque hemos muerto al pecado. Y si morimos al pecado, y ya el pecado no tiene poder sobre nosotros, ¿cómo podemos seguir viviendo en la práctica del pecado? Así es. Ya esa parte de nuestra vida fue desactivada, Así es. como decíamos la semana pasada. Y fíjate que la gracia nos enseña a apartarnos de la impiedad. Me gusta mucho, pastor y amigo que nos está sintonizando, como dice Tito 2:11, deseo leerlo para que podamos seguir fundamentando, ¿verdad?, lo que estamos hablando. Tito 2, del 11 al 14, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa, mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Fíjate que claramente la palabra establece que la misma gracia nos enseña a apartarnos y a renunciar de la impiedad, y de manera que podemos vivir en esta época, ¿verdad? Y en las venideras, de una manera como se supone que vivamos, de manera sobria, justa y piadosa. Así que mientras aguardamos esa venida de Cristo que tanto, ¿verdad?, anhelamos, debemos entender que la gracia que nos salvó, también la gracia nos enseña a nosotros vivir una vida justa y santa delante del Padre. Y esa gracia es la que nos da el poder de vencer el pecado en nosotros. Dice el versículo 3 de Romanos 6, volviendo a los versículos originales que leímos. Sí. Dice, ¿acaso no sabéis que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? O sea, cuando participamos del bautismo, participamos en la muerte de Jesús. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Cuando fuimos unidos con Cristo, como hablábamos en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, crucificado estoy con Él, decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Cuando fuimos unidos en su muerte, también nos mantuvimos unidos en su resurrección. Así es. Y al Jesucristo resucitar, nos da la capacidad de vivir en una vida nueva. Ahí es que la Escritura dice, nueva criatura sois. Así es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Nosotros estamos en Cristo, en su muerte en la cruz, en Cristo en su sepultura, en Cristo en su resurrección, en Cristo en su ascensión y en Cristo sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Y tenemos la capacidad de manifestar en nuestra vida actual una vida nueva, libre del pecado, donde el pecado ya no se enseñorea de nosotros, sino que podemos caminar en justicia, amén, sobriedad. ¿Y cuál era la otra? Justicia, sobriedad y piedad. Y piedad. Y podemos caminar así porque la gracia que nos salva también nos enseña a separarnos de la iniquidad, de la impiedad. Eso queremos que usted lo entienda. No tiene que tenerle temor a la gracia. Le tenemos temor a Dios. Así es. Pero la gracia nos enseña a adorar a Dios. Porque nos enseña que siendo nosotros inmerecedores de la justicia divina, inmerecedores de la sangre de Cristo, así es, por gracia, por amor a nosotros, el Señor Jesús entregó toda su vida, todo su ser. Y el Padre, juntamente con Cristo, nos entregó todas las cosas, no escatimó a su propio Hijo. Así que la reacción real de alguien que es impactado por la gracia de Dios y entiende la revelación de que aún siendo pecador fue amado por Dios, de que aún siendo pecador fue elegido por Dios y fue separado por Dios
para recibir esa gracia, la reacción natural es un adorador. Así es. Es una persona agradecida, es una persona que dice, yo entiendo que lo que Dios hizo por mí merece que yo le sirva y viva para Él el resto de mis días. Y es ahí donde nosotros entramos en un proceso de adorar al Señor con gratitud, con temor reverente, ¿verdad? Entendiendo esa revelación de que ya fue desactivada el poder de pecado en nuestras vidas. Cuando tenemos esa revelación podemos caminar con dignidad, podemos caminar en esas obras que Él preparó de antemano para que nosotros andemos en ella en sobriedad, en pureza, como hablábamos en el versículo anterior. Fíjate que me gusta mucho, pastor, que Romanos 6, capítulo 6, el versículo 5 continúa diciendo algo bien importante y dice, en efecto, si hemos estado unidos con Él en una muerte como la suya, sin duda, escúchame bien, sin duda, también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Escucha bien, nosotros hemos sido crucificados juntamente con Cristo, así que ese cuerpo pecaminoso que desea hacer el mal, perdió su poder, lo establece la palabra, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Así que es importante que nosotros podamos entender que la muerte de Jesús nos trajo liberación y desactivó el poder que tenía en nosotros el pecado. Y estando unidos con Él tenemos la potestad de poder caminar unido a Él en ese poder de la resurrección. O sea, ya las cosas viejas pasaron y en ti hubo una resurrección de la nueva humanidad, del nuevo antropo, de la nueva naturaleza. Así es que debemos vivir estos días en nuestra vida, en los venideros, entendiendo que ya fue desactivado el poder del pecado en nuestras vidas y que la resurrección está activada en nosotros para que podamos vivir cada día caminando en justicia, en gozo, en paz, en santidad, ¿verdad? En obediencia, que es tan importante la obediencia en este tiempo. Así que es importante que nosotros podamos entender que ya no somos esclavos del pecado, porque ya Cristo pagó por nuestra liberación en el nombre de Jesús. Colosenses 2:13 al 15 dice de la siguiente manera: antes de recibir esa circuncisión, vosotros estabais muertos en vuestros pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo. Así es. Al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Así es. Quiere decir que la muerte de Jesús nos libera a nosotros porque fuimos muertos juntamente con Él. Así es. La paga del pecado era muerte, pero al morir juntamente con Cristo, la deuda del pecado, que era la muerte, fue pagada y quedamos libres de esa deuda. Pero quedamos libres de la deuda que teníamos con la ley porque habíamos violentado la ley de Dios y éramos pecadores, pero también quedamos libres de los poderes y de las potestades, de los principados y de las huestes espirituales de maldad que gobiernan sobre el ser humano pecador. Esos espíritus inmundos que influencian y gobiernan el ser humano pecador fueron exhibidos y derrotados y despojados. Así es. Públicamente en un desfile triunfal. La visión de Pablo cuando está hablando esto a los colosenses es cuando los emperadores llegaban de la guerra en un desfile triunfal y venían con sus vestimentas de gala y pasaban por el medio de la ciudad y todo el mundo celebraba. Así es. Que habían tenido una gran victoria y tras de sí venían con los enemigos derrotados.
y los traían en ese desfile para mostrarle a las ciudades de ellos la victoria que habían tenido. Pues Cristo, Pablo usa esta metáfora, hizo un desfile triunfal y nos liberó del poder de las tinieblas, del reino de las tinieblas, de los principados, de las potestades, y los humilló en público, los exhibió públicamente en ese desfile triunfal. Él venció. Cuando Él murió en la cruz y resucitó, Él venció la muerte, venció el pecado, venció el reino de las tinieblas y nos liberó a nosotros. Así que el llamado en esta noche es a lo que dice Romanos 6:11, de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén. Esta verdad se hace rema y es nuestra oración en esta noche. Que podamos nosotros entender y considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Cristo Jesús. Porque ya es una realidad, es más que una realidad, debo decir, una verdad. Es la verdad presente, que nos hace libres. Así que dice, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan a los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando a los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Se hace rema esa palabra hoy en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Hay un poder en creer esta palabra. Amén. Y es que se manifestará en nuestra vida. Siento una unción bien linda. Según la fe. Sí. Según tu fe será hecho. Si no creemos esta palabra, nos vamos a sentir que el pecado tiene poder sobre nosotros. Y fue desactivado ya. Y el poder del pecado fue desactivado. Nuestro cuerpo pecaminoso, la carne, fue desactivada. Y nosotros tenemos poder sobre el pecado. Pero tenemos que presentar, y ahí es que viene nuestra decisión en fe. Así es. De presentar nuestro cuerpo como instrumentos de justicia. Así es. Pero tenemos que entender que Cristo venció el poder del pecado en nuestra vida. Amén. Y que podemos literalmente, por esa gracia, vivir apartados de la impiedad, vivir piadosa, justa y sobria, de manera sobria, en el poder de la resurrección. O sea, vivir en santidad. Así es. Utilizando el poder de la resurrección, el poder de la vida nueva que Él nos da para caminar en este tiempo. Así es. Así que ese es el llamado en esta noche, que podamos nosotros entender que tenemos la autoridad y la potestad para vivir en el poder del resucitado, del que nos sentó juntamente con Él en lugares celestiales. Amén. ¿Sabes? Esa es nuestra posición. No podemos seguir caminando con la cabeza baja, como si fuéramos unos perdedores, que estamos sin esperanza y sin Dios. Al contrario, es una noche para que podamos entender que el poder de la resurrección está en nosotros y que podemos caminar con la cabeza en alto, como puertas eternas donde el Rey de Gloria ya entró, y que podemos entrar confiadamente delante del trono de la gracia y entender que ya no vivimos nosotros, que vive Cristo en nosotros, y que nosotros podemos vivir en cada aspecto de nuestras vidas en el poder de la resurrección. Así que oramos en esta noche, y le voy a pedir al pastor que haga esa oración, pero oramos para que en esta noche esto que hemos impartido se haga vivo en tu vida y que venga a traer en tu mente una metanoia, una renovación en el espíritu de tu mente, de manera que toda fortaleza mental que te ha hecho pensar que no vives en el poder de la resurrección venga abajo, porque ya Cristo lo hizo en la cruz. Así que le pedimos al pastor que haga esta oración. Venimos derribando y venimos tirando por suelo toda fortaleza, todo argumento altivo que se opone al conocimiento de Dios. Venimos declarando que la palabra de verdad es la base de tu fe, es el fundamento de tu fe, y que por fe vives lo que la palabra estipula. Y vives una vida de santidad, porque el poder del pecado se desactiva en ti cada día, porque ya no vives tú, vive Cristo en ti, estás crucificado con Él,
vives una vida nueva, una vida en Cristo, una vida conforme a Cristo, una vida apartada de la impiedad, una vida apartada del pecado, una vida sobria, justa, digna, algo glorioso. Y lo puedes hacer por el poder del Espíritu Santo en Amén. ti, Eso es. que manifiesta el poder de esa vida resurrecta, del poder de la vida de la resurrección. Amén. Y manifiesta la libertad gloriosa con que Cristo te hizo libre en la cruz del Calvario. Te redimió del poder del pecado, Amén. te redimió del poder de los principados y de las potestades en las regiones celestes. Los exhibió públicamente y pagó la deuda que tú tenías con la ley y eres ahora un redimido, un hijo de Dios, Amén. una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas y se manifiestan una vida de poder, una vida de autoridad y una vida de santidad en el nombre poderoso de Jesús. El pecado no se enseñoreará más de ti, sino que tú te presentarás al Señor cada día como un instrumento de su justicia. Te bendigo, te amamos y esperamos saber más de ti. Comunícate con nosotros a través de todas las redes sociales y ayúdanos a propagar el mensaje del Evangelio del Reino. Desde Centro Cristiano Reino de Embajadores, tu iglesia, tu familia, tu casa. Bendiciones. Buenas noches.